servicio. Tuvimos tremendo testimonio de Jorge Soto, que estuvo acá con nosotros. Él vino acá y nos habló un poco acerca de lo que Dios está haciendo en su vida, de lo que hizo. Creo que fue un buen como aperitivo, abrebocas de esta serie, Descubre tu propósito. Porque la verdad es que muchas veces en nuestra vida pareciera que Dios no estuviera obrando, o la sensación que nos queda o lo que nuestros ojos pueden ver es que muchas veces no está pasando nada y que Dios no está presente y que Dios no está haciendo algo. Pero la realidad es que Dios siempre está obrando en nuestras vidas. Así no lo sientas, así de pronto no parezca, así de pronto no lo veas, así de pronto estés pasando por una situación bien complicada y llegues a sentir que Dios no está presente en tu vida. Te tengo que decir que Dios siempre está en nuestra vida y Dios siempre está obrando en nuestra vida. Y creo que el testimonio que trajo Jorge el domingo pasado es prueba de eso. En una situación bien complicada, en medio de una pandemia, donde no había economía, donde no había trabajo, donde de pronto la estaba pasando mal, creo que era el momento donde Dios más estaba obrando en la vida de él. Y el testimonio de Jorge creo que nos ayuda para darnos cuenta que tenemos un Dios que es intencional, un Dios que tiene un propósito. Y creo que algo muy importante de esto es que tenemos que creer. Yo creo que algo que me impactó mucho a mí del testimonio de José, y yo creo que cada persona acá tiene algo que sacó de ese testimonio. De hecho, estuvimos en un grupo de vida el martes y cada persona dijo algo diferente de lo que se llevó de ese testimonio, de lo que pudo, de pronto lo que le impactó, o de pronto de la aplicación que pudo sacar de ahí. Pero a mí en lo particular me pasó que me impactaron dos cosas del testimonio de él. Y son dos ingredientes que son muy importantes para el descubrir el propósito de Dios y para poder desarrollar el propósito de Dios. Y esos son dos ingredientes importantísimos, que son fe, que es creer, y obedecer. Porque muchos de nosotros de pronto tenemos fe, pero no obedecemos. Yo te digo algo, si tú crees y si tú tienes fe, entonces el siguiente paso tiene que ser ¿qué? Obedecer. Y te digo algo, si no obedeces, de pronto no crees mucho. Cuando yo creo algo y tengo la certeza de algo, puedo dar el paso de obediencia que tengo que dar. Pero creo que muchos de nosotros nos cuesta dar esos pasos de obediencia porque no creemos. Y entonces creo que en la vida de él lo que pudimos ver es que cuando todo estaba tan complicado, todo estaba tan difícil, él le creyó a Dios. Se vino a un país donde no sabía nada, donde no tenía familia, donde no conocía a nadie, donde no tenía trabajo, tuvo fe y creyó. Y dio el paso de fe, fue obediente y se vino acá. Y te tengo que decir que Dios siempre respalda la obediencia. Cuando nosotros creemos y cuando nosotros damos los pasos de obediencia que tenemos que dar, Dios siempre respalda. Porque tenemos un Dios que siempre, ojo a esto, da la provisión necesaria para el desarrollo de su propósito. Muchos de nosotros tenemos miedo por la falta de provisión. Y no necesariamente me refiero al dinero. Me refiero a contactos, a trabajo, a una casa, a tu familia, a tus hijos, al bienestar general de tu familia. Y muchas veces cuando Dios nos muestra algo o Dios nos dice algo o tenemos claridad de un paso que tenemos que dar, nos falta ser obedientes. Y creo que una de las razones es porque no creemos que Dios va a proveer todo lo necesario y Dios te va a cuidar en medio del paso que estás dando. Creo que muchos de nosotros hemos dado pasos de fe porque tenemos muchos inmigrantes acá en Misión Vida, ¿cierto? Que venimos de nuestros países, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Bolivia, de Argentina, de Chile, ¿qué más se me escapó? De Venezuela, imagínense, me va escapando Venezuela, Perú. Hemos dado pasos de fe, donde Cuba, donde Dios puso en nuestro corazón que teníamos que emigrar a un país nuevo, damos ese paso de fe, pero venimos con miedo. Pero creímos y dimos el paso. Entonces el propósito de Dios siempre involucra obediencia y siempre involucra fe. Así que ¿qué tal si me acompañan? Pongamos ese tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, Señor, porque eres un Dios presente, eres un Dios fiel, Padre. Eres un Dios que nos ama, eres un Dios intencional, Señor. Te damos gracias porque cada uno de nosotros que estamos acá, Señor, hoy venimos a alabarte, a adorarte, a glorificarte y venimos a recibir hoy tu palabra, Señor. Hoy ponemos esta enseñanza, Señor, que sea tu palabra confrontándonos, Padre, que sea tu palabra entrando a nuestros corazones como una semilla, Padre, en un terreno fértil, Señor, para que produzcamos fruto en abundancia en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por lo que has hecho con nosotros, por lo que estás haciendo hoy con cada una de estas vidas, Padre, y por lo que vas a continuar haciendo con la vida de
de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que bueno, hoy empezamos una nueva serie. Vamos a estar desarrollando esta serie por los próximos domingos. He estado tratando de estructurar la serie. No crean, no es fácil. Empiezo a recopilar material, compro libros, me empiezo a estudiar la palabra, y entonces empiezo a tratar de estructurar lo que va a ser la serie. Y claro, no es fácil porque es tanta información que Dios pone en mi corazón y que siento que tenemos que recibir, que no es fácil organizarla en varios domingos. No tengo claro cuántos domingos, pero por lo menos van a ser 10 domingos por ahora, para que sepan. Así que va a ser una serie de 2 meses y medio, donde vamos a entrar a profundizar el tema del propósito de Dios. Y espero, y es mi oración, porque vengo orando ya por varios meses por esta serie, que ustedes puedan estar acá, que de verdad saquen el tiempo. Yo sé que hay viajes, llega familia y toca llevarlos a Orlando, se enfermó uno y no pudo venir, los niños tienen esto, lo otro, y yo sé que la vida a veces es complicada y no puede uno de pronto venir siempre todos los domingos, pero lo que les pido es que de pronto hagan un esfuerzo real de estar acá por toda esta serie, de verdad, de no perderse un solo domingo, de estar acá, porque me parece que es una información que todos necesitamos. Y yo vengo orando mucho por esta serie, vengo orando por cada uno de ustedes, para que Dios les revele y les muestre y ustedes puedan descubrir cuál es el propósito que Dios tiene con sus vidas, con sus familias. Y yo creo firmemente que el propósito es un tema trascendental en la vida de todo ser humano, porque a veces pensamos que es solo los cristianos, los que somos hijos. Dios tiene un propósito con absolutamente todo el mundo. Ahora, como creyentes, como hijos de Dios, creo que tenemos una responsabilidad mayor en descubrir cuál es ese propósito y en desarrollar ese propósito de Dios. Una de mis oraciones este año, y venía haciendo esto desde el año pasado, es que quiero ser muy intencional en lo que hago. Dios puso este peso en mi corazón de que, por favor, Esteban, no vayas a decir, no vayas a hacer, no vayas a pensar nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Y creo que no lo voy a llamar un miedo, porque pues tampoco es que ando atemorizado así, no quiero decir nada y hacer nada porque me da miedo, no, pero sí siento una responsabilidad de que todo lo que yo haga tenga que estar alineado con el propósito y con la voluntad de Dios. Y creo que para muchos de nosotros no tenemos esta mentalidad, y entonces vamos por la vida diciendo lo que queramos, haciendo lo que queramos, y nunca pensamos, oye, ¿realmente lo que estoy haciendo va alineado con el plan que Dios tiene para mi vida? Y es un gran reto que todos nosotros tenemos. Es vital descubrir y desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso es que creo que este tema es tan importante, y por eso les pido, tomen notas. Tomen notas. Si tienen agendita, traigan agendita, y si no tienen, no sé, compren una. Las venden en la tienda de dólar, a $1. Compren en la tienda de dólar. Con Nicole pedimos una súper bonita por Amazon. Si quieren les paso el link. O sea, consíganse una agendita, lleguen acá, tomen notas, vayan al grupo de vida, hablen de lo que Dios les viene hablando a ustedes acá en estas enseñanzas. De verdad que dediquémosle tiempo en meditar lo que la palabra de Dios y lo que Dios nos está hablando los domingos. ¿Ustedes no creen que haya algo más importante que ustedes descubrir cuál es el propósito que Dios tiene con sus vidas? Y no solamente descubrirlo, pero también desarrollarlo. Así que vengo orando mucho por esto, y me puse a investigar. Le pregunté a Google cuáles son algunas de las preguntas existenciales más comunes que el ser humano tiene. Yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez alguna de estas preguntas, ¿o no? Vean las que encontré. ¿Cuál es el significado de la vida? Desde que empezó la humanidad vienen preguntándose eso. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cómo sabemos si estamos haciendo lo correcto, o qué es correcto o qué es incorrecto? ¿Cómo medimos el éxito en la vida? ¿Será que estoy siendo exitoso o no? ¿Cómo puedo cambiar o mejorar mi vida? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me comporto de esta manera? Y aquí vienen unas que fueron las más comunes que encontré yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Suena como básica y suena como va la pregunta, ¿quién soy? Pero realmente hay muchas personas que no tienen ni idea quiénes son. ¿Para qué existo? ¿Por qué estoy acá? ¿Quién me creó a mí? El ser humano viene por años tratando de responder esta pregunta, ¿quién me creó? Y de ahí han salido diferentes filosofías, diferentes religiones, diferentes creencias. Si uno va, por ejemplo, al Amazonas y habla con alguna tribu indígena, yo he tenido la oportunidad de compartir con tribus indígenas, ellos tenían muchas de estas preguntas y tenían que responderlas de alguna manera, y entonces a través de la naturaleza y lo que tenían alrededor trataron de alguna manera de responder estas preguntas. ¿Quién soy yo? Bueno, no sé, vemos el sol, vemos la luna, quizá
el sol me creó, quizá un árbol, salió de un árbol una semilla y salió el primer ser humano. Y entonces la humanidad viene tratando de responder estas preguntas por muchos años. Y creo que una de las preguntas y la que encontré, la número uno en que las personas se preguntan es: ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Por qué estoy acá? Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros alguna vez nos hemos preguntado eso? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esta pregunta? A mí me pasó una vez que estaba pasando una situación ya hace muchos años, difícil. Bueno, hoy ya con la experiencia y los años ya uno no la ve tan difícil, ¿no? Pero ustedes saben que cuando uno está peladito y joven, uno se ahoga en un vaso de agua. O sea, me terminó la novia y ay, es tremendo problema y tal. Y realmente ya mirando atrás no es un gran problema. Y creo que todos hemos estado en esas. Pues todos hemos vivido situaciones difíciles, crisis, problemas. De pronto hoy estás atravesando una de esas. Y creo que en esos momentos complicados donde estamos siendo retados es donde empezamos a preguntarnos: pero ¿cuál es el punto de esto? Pero Dios, ¿yo por qué estoy acá? ¿Y para qué fregarme tanto? ¿Alguien se ha hecho esa? ¿Para qué tanto trabajo y esto y la vida? ¿Y cuál es el sentido de todo este esfuerzo? Y empezamos con todas estas preguntas existenciales. ¿Soy yo el único o a muchos les ha pasado? Yo recuerdo mucho, a mí me pasó una vez en el carro. Me parqué, llegué al trabajo y es uno de esos días que arranca el día como mal. Me pasó de todo en la mañana. Llego al trabajo, me parqueo y no me provocaba entrar al trabajo. Y me quedé parqueado un ratico. Y empecé a preguntarme: ¿yo para qué vengo al trabajo? ¿Cuál es el punto de todos los días? Levantarme temprano, llegar acá a trabajar. ¿Para qué hago esto todos los días? Dios, o sea, ¿para qué? Nada de esto me está haciendo sentido. Estoy cansado de la vida. ¿Para qué vivir? Y empieza uno con todas estas preguntas y estos cuestionamientos. Y creo que a todos en algún punto nos ha pasado. Todas las respuestas a las preguntas que tú puedas tener y que de pronto puedan salir, todas esas respuestas tú las vas a encontrar en la palabra de Dios, y todo lo que tenga que ver con tu propósito las vas a encontrar en la palabra de Dios. Yo quiero que tú entiendas esto, y si te vas a hallar una cosa, quiero que te lleves esto. Tú tienes que entender, y como fundamento para esta serie necesito que te quede esto grabado. Tú tienes que entender que tú eres producto y diseño de Dios. Tú no estás acá por casualidad. Tú eres producto y eres diseño de Dios. Yo necesito que todos en esta mañana salgamos de acá entendiendo que fuimos creados con propósito divino. Eso no es cualquier cosa. Tú fuiste creado con propósito divino. Tú fuiste diseñado por Dios. Imagínate eso. Dios, siendo Dios, te diseñó a ti antes de tu nacimiento. Tenemos valor en Cristo. Tenemos significado y valor dentro de la voluntad perfecta de Dios. Nosotros sabemos que en Jeremías dice que antes de que nos formara en nuestro vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Ya Dios te conocía a ti. Antes de que nacieras, Él te había ya santificado. Antes de que se formara esa célula en la barriga de tu mamá, Dios ya sabía quién eras tú. Él ya te conocía. Él ya tenía un plan con tu vida. Él ya sabía todo lo que te iba a pasar y todo lo que iba a ocurrir en tu vida. Y Él ya tenía un plan diseñado para tu vida, porque es el Dios que tenemos tú y yo. Así que quiero dejarte saber hoy: número uno, tú no eres un accidente. Tú no estás acá por casualidad. Tú eres un diseño. Quiero que tengas eso claro. Él es diseño. Dios no es un Dios que improvisa. Dios no es un Dios que es a la loca, lo que salga, lo que pase. De pronto nosotros somos así, pero Dios no es así. Dios no improvisa. Dios planeó tu vida con intención. Tu propósito comenzó en la mente de Dios. El origen está en el corazón de Dios, y por eso es que nuestra vida tiene valor eterno. Y por eso es que este tema es tan trascendente y tan importante en nuestras vidas. No somos un error, no estamos acá por casualidad. Nosotros no somos, ojo a esto, producto de nuestros padres. Y tengo que decir algo un poco fuerte en esta mañana, y esto lo añadí a la enseñanza esta mañana. Me levanté, oré y sentí esto en mi corazón. Porque de pronto puede haber personas acá, y estoy seguro que es el caso de varias personas, no solo aquí, en todas partes, que de pronto experimentaron ausencia de un padre o una madre. De pronto vivieron abandono de un padre o una madre. Quizá tus padres te dijeron que fuiste un error. De pronto tus padres te hicieron sentir que ellos no te planearon, que tú fuiste un error, que ellos no te querían. Pero te tengo que decir en esta mañana que a pesar de eso que viviste, tú sí estabas dentro de los planes de Dios.
Dios sí tenía intención con tu vida. Dios sí te diseñó a ti. De pronto tus padres terrenales se equivocaron, pero te tengo que decir esta mañana que Dios no se equivoca nunca. Y el hecho de que tú estés hoy acá, el hecho de que tú estás acá en Misión Vida, el hecho de que eres un hijo y una hija de Dios, nos habla del propósito de Dios. Y nos habla que tenemos un Dios que no se equivoca. De pronto tus padres se equivocaron, pero Dios jamás se equivoca. No estás aquí por casualidad, tú estás acá por intencionalidad. Dios es intencional. Así que eso que de pronto puedas sentir o creer de que tú fuiste un error, de que tú estás acá por casualidad, te quiero decir que es una mentira del enemigo. Él te quiere hacer pensar a ti que tu vida no tiene propósito, porque pensamos que el error es por casualidad, el error pasó porque es un error y que el error no tiene propósito. Pero te tengo que decir que esto no es una casualidad, no es un error, que tú tienes propósito y que Dios va a hacer algo con tu vida. Los errores no tienen propósito, no fueron planeados, y eso es la mentira que el enemigo te quiere hacer creer a ti. Vean lo que dice Salmo 139:14, dice así: gracias, y ese es el rey David escribiendo esto, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Él hubiera podido decir gracias por hacerme complejito y ya. No, él está metiendo ese adjetivo, maravillosamente complejo, y le está diciendo a Dios: tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. El rey David está escribiendo ese salmo tan lindo, dándole gracias a Dios por haberlo hecho tan maravillosamente perfecto, tan complejo. Y para las personas que de pronto puedan estar sintiéndose de esa manera, de que ellos no son finos, de que no son complejos, de que no hubo intención, de que de pronto es un error, te quiero dejar saber que el mismo Dios de David, que el mismo Dios que lo creó a él, es el mismo Dios tuyo y el mismo Dios que te creó a ti, tan maravillosamente complejo. Eres maravilloso, quiero que sepas eso. Efesios 2:10 dice, y creo que este versículo me encanta. Quiero que le digas a la persona al lado: eres una obra maestra de Dios. Vean lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Oiga, ¿eso usted no lo pone como a sacar pecho? Soy obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas. Diga conmigo: propósito. Que Él preparó para nosotros de tiempo atrás. Si va a reflexionar de algo, anótese esa: Efesios capítulo 2 versículo 10. Lléveselo para la casa y léalo y reflexiónelo, memoríceselo. Eres una obra perfecta. Dios te creó a ti y creó obras y creó cosas para que tú y yo las hagamos, que son buenas, y las preparó de tiempo atrás. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer, que son estas cosas buenas, y Él las preparó de tiempo atrás. Nos habla de plan, nos habla de propósito. Me gusta la versión Reina Valera porque dice: preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Anduviésemos, para que caminemos en ellas. Las buenas obras ya están preparadas por Dios, y tú lo único que tienes que hacer es caminar sobre ellas, andar en ellas. Por eso yo hablo mucho como de un camino. Dios preparó el camino. Dios tiene un plan con tu vida y Él ya te preparó un camino. Tú lo único que tienes que hacer es esas obras buenas, ese propósito, ese camino que Él ya preparó para ti, y que solamente para ti, ojo, es un camino único, exclusivo, tiene tu nombre, nadie más va a caminar por ese camino, está diseñado y preparado nada más para ti, y es para que andes sobre ese camino, para que andemos sobre esas buenas obras. El propósito de Dios es que camines por ahí. Así que quiero también que entendamos esto en esta mañana, importante. Tú no tienes que inventarte nada, tú no tienes que inventarte el propósito, tú solamente tienes que descubrirlo y seguirlo. Muchas personas están por ahí inventando. No inventes, descúbrelo y camínalo. El propósito de Dios no se inventa, se descubre y se sigue. Muchas personas quieren inventarse cosas y Dios tiene esto para mí, Dios tiene aquello para mí. ¿Realmente Dios tiene eso para ti? ¿Has orado? ¿Has leído la palabra? ¿Realmente tienes una relación cercana con Dios como para saber lo que Dios quiere ponerte en tu camino o no? Porque vean, qué pena tan fuerte lo que voy a decir, pero es una realidad. Hay personas que pueden venir a uno y decirle: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, pero no oran y no leen la Biblia.
todo el que venga a decirme a mí que Dios le habló y que Dios le dijo y no ore y no lea la palabra, ¿cómo te va a hablar Dios? Dios te habla cuando oras, cuando lo buscas. Dios te habla cuando lees la palabra. Pero queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos muestre. Entonces, como Dios no oramos, no leemos la palabra, nos toca inventarnos lo que creemos que es el propósito de Dios. Y empezamos a inventar acá, a inventar allá, y a hacer lo que pensamos, que creemos que debemos hacer. El propósito de Dios no está para inventárselo, está para descubrirlo y para seguirlo. El propósito de Dios es superior a nuestros logros, a nuestra tranquilidad, a nuestra comodidad e incluso a nuestra felicidad. Justo estaba hablando con José esta semana, estábamos hablando de eso, de que qué rico se siente cuando uno está como que uno se siente que está haciendo lo que Dios lo llama a hacer a uno, ¿no? Es como una sensación. Entonces el adjetivo que pues yo usé fue felicidad, pero no, es plenitud. No siempre el propósito de Dios va a traer necesariamente felicidad, pero sí me puedo sentir pleno en el desarrollo del propósito de Dios. Va a haber situaciones en nuestra vida que son parte del propósito de Dios que, oye, no me van a poner feliz. Quizá van a ser dolorosas, quizá van a ser incómodas, quizá no me van a gustar, pero no dejan de ser el propósito de Dios. Lo que sí me puedo sentir es pleno mientras estoy desarrollando el propósito de Dios. Y sí, creo que uno sí puede sentir alegría. Aunque mi corazón de pronto sienta dolor, aunque no esté cómodo, siento felicidad y de pronto alegría de que estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre. Entonces, qué importante es entender esto. Ojo, es mucho más grande el propósito de Dios que incluso nuestras familias, que tu carrera, que tus sueños, que tus anhelos. Hay personas que han convertido su familia en su único propósito de vida. Ojo a esto, esos son elementos del propósito de Dios. Cuidar de tu familia y cuidar a tus hijos y cuidar a tu esposa y a tu esposo es parte del propósito de Dios para tu vida, pero no es el único propósito de Dios. Tu carrera y tu profesión y tu economía es parte del propósito de Dios para tu vida, pero no es el único propósito de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos algunos de esos elementos y nos enfocamos solamente en ese elemento. Conozco familias donde el único propósito de ellos se convirtió en la familia, en los hijos. No hacen nada más que esté fuera de su familia. También conozco personas que no hacen nada más que esté fuera de su trabajo, y su trabajo se convirtió en su todo, en su propósito de vida. Así que entonces, si tú deseas saber por qué estás en esta tierra y por qué Dios te puso acá, tenemos que empezar conmigo. Diga, empezar con Dios. Tienes que quitar la mirada de lo que está alrededor tuyo y empezar a poner tu mirada en Dios. Tú naciste por voluntad y para su propósito. Es el propósito de Dios que estemos acá. Mira, es el propósito de Dios que tú hoy te levantas y tengas vida. Hay personas que hoy no están sin vida. Es el propósito de Dios que hoy abriste los ojos y pudiste respirar y pudiste manejar y pudiste llegar acá y no tuviste un accidente en camino acá. Es el propósito y la voluntad de Dios que cada uno de nosotros siga hoy con vida. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 16, dice: porque por medio de Él, Jesús, Dios creó todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros, en lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo, diga yo soy parte de la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Naciste con intención divina y fuiste creado por Dios y fuiste creado para Dios. Pero pensamos que nuestra vida nos pertenece a nosotros. No tenemos claro y no tenemos presente constantemente que fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. ¿Y para qué fuimos creados para Dios? Para el desarrollo del propósito de Él, no el tuyo. Pero creemos que la vida nos pertenece, que estamos en este mundo para yo descubrir cuál es mi propósito, qué es lo que yo debo hacer, y jamás le preguntamos a Dios cuál es el propósito que tiene con nuestra vida. Y creo que la razón principal por la cual el ser humano le está costando tanto descubrir ese propósito, encontrar cuál es ese propósito de vida, es porque continúa preguntándose cuál es mi propósito y buscando su propio propósito de vida. La gran mayoría de personas no han entendido que fuimos creados por Dios y para Dios, y eso hace que el fundamento esté completamente equivocado. Si el fundamento está mal, la construcción te va a quedar mal. Si el fundamento no es el correcto, el resto de la estructura va a quedar mal.
porque estamos completamente equivocados, estamos preguntando las preguntas incorrectas, y por eso es que no encontramos, incluso creyentes, no encontramos cuál es el propósito de Dios. Es más, ni siquiera sabemos que Dios tiene un propósito con nuestra vida. Hay personas que piensan, ni siquiera es que no lo han encontrado, porque de pronto tú dices, yo sé que Dios tiene un propósito con mi vida, no lo he descubierto, no lo he encontrado, no sé cuál es, estoy tratando de descubrirlo, pastor, estoy en el proceso, estoy preguntando, estoy orando, estoy leyendo la palabra, estoy tratando de encontrar cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Pero tienes claro que hay un propósito, pero incluso hay personas que ni siquiera saben que Dios tiene un propósito con sus vidas. Así que el punto de partida está errado, porque está centrado en nosotros mismos. Tenemos que dejar de estar centrados en nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas como las siguientes: ¿qué quiero ser? Look, who's in high school? ¿Tenemos high schoolers? Yes. That should never be the question. Nunca debo preguntarme qué es lo que quiero ser. The question should be, what does God want me to be? Muchos de nosotros preguntamos, es que a mí me gusta estudiar esto. No, ¿qué es lo que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú estudies? Busquen a Dios, oren, lean la palabra para que Dios les muestre a ustedes lo que tienen que hacer. Preguntas como: ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? No, ¿qué quiere hacer Dios con nuestra vida? ¿Cuáles son mis metas? Y entonces somos tan egoístas que arranca el año y escribimos cuáles son mis resoluciones. Estas son mis metas de este año. ¿Y te has preguntado si esas son las metas que Dios tiene para ti este año? ¿Cuáles son las metas de Dios? Mis anhelos, es que yo tengo sueños. No te quiero desilusionar, pero Dios no está comprometido con tus sueños. Ojalá algunos de tus sueños sean parte de la voluntad de Dios. Qué chévere, ¿cierto? Pero tus sueños, si no hacen parte de la voluntad de Dios, te tengo que decir que nunca van a pasar. De pronto yo tenía el sueño de ser astronauta. Muchos niños quieren ser astronauta, soldado, policía, bombero. No sé si eso cambió ya, ahora quiero ser TikToker, YouTuber. Yo quería ser policía y bombero cuando pequeño, pero creo que eso ha cambiado. De pronto ese no era el plan de Dios, y por más que en mi corazón yo quería ser policía, bombero, soldado, astronauta, no pasó, porque no era el plan y el propósito de Dios para mi vida. Entonces tenemos que dejar de estar tan enfocados en nosotros mismos, porque si no, nunca el propósito de Dios será revelado a nuestra vida. Enfocarte en ti no revela el propósito, solo Dios te puede mostrar cuál es el propósito que tiene con tu vida. ¿Quién de aquí quiere descubrir el propósito de su vida? Yo quiero. Entonces tenemos que dejar de hacer las preguntas incorrectas y empezar a hacer las preguntas correctas. Dios, ¿qué tienes tú para mi vida? Entonces muchos pueden pensar que encontrar el sentido de la vida o el propósito, porque claro, investigando esta serie, yo compré libros, empecé a investigar, a estudiar, y encontré muchos libros de ayuda personal que hablan del propósito. Porque no crean que es un tema de la iglesia, es un tema allá afuera también. Las personas allá afuera que no son creyentes también quieren saber por qué están en esta tierra. También quieren conocer cuál es su propósito y por qué están acá. Y entonces hay mucho material y hay muchos libros allá afuera donde se habla de cuál es tu propósito. ¿Saben cuál es la diferencia? Que casi todos esos libros, lo que encontré es que hablan de que el propósito lo encontrarás buscando en tu interior. Si tú buscas en tu interior, vas a poder descubrir por qué estás acá, qué tienes, qué es lo que debes hacer, cuál es tu propósito. Y te tengo que decir que eso no es así. El propósito de Dios simplemente se descubre con Dios. Dios es el único que conoce cuál es nuestro propósito. Y entonces no te creaste a ti mismo, por lo tanto no hay manera de que tú mismo puedas decirte para qué fuiste tú creado. Nos pasó hace 2 semanas en la venta de garaje, y los que estuvieron en la venta de garaje van a entender este ejemplo. No sé si todavía está eso ahí, pero encontramos como un aparato en una caja. ¿Sí lo recuerdan? ¿Saben cuál aparato me refiero? Eran como 2 varillas así con unos huecos, parecen tijeras, pero no son tijeras. Un aparato ahí todo raro, no venía con instrucciones, estaba en la caja, y empezamos todos a pasarnos el aparato a ver qué era. Yo decía, yo no sé qué es eso. Entonces unos decían que unas tijeras, alguien dijo que un medidor, que algo para medir, que para poner el televisor, no, eso no es para eso. El punto es que ninguno logró saber qué era. Ninguno logró descifrar qué era eso. Es más, el aparato está ahí, si de pronto alguien quiere pasarse por allá y de pronto alguien que nos diga qué es, porque está ahí y no tenemos ni idea de qué es eso.
Y no pudimos descifrarlo. ¿Y saben por qué no pudimos descifrarlo? Porque nosotros ni inventamos el aparato ni tenemos el manual de instrucciones del aparato. Solamente el inventor o el que tiene el manual te puede revelar el propósito y el diseño del aparato. ¿No entiendes tu diseño? Pregúntale al diseñador. Pero a veces somos tan tercos y tan necios que seguimos y continuamos tratando de darle el uso equivocado al aparato. Dios te quiere usar a ti para ciertas cosas que tienen que ver con su propósito, pero tú continúas tratando de hacer lo que tú crees que debes hacer. ¿Le has preguntado al diseñador por qué te hizo de esta manera? Me dio risa porque el domingo pasado Jorge dijo muchas veces que la esposa era, ¿qué dijo? Los hombres solo hombres respondieron, oiga. ¿No le habrán dicho en la semana a la esposa, eres estructurada? ¿Alguien le dijo a la esposa que es estructurada? Le dijo a la esposa que era estructurada y le dijo, se lo recordó varias veces en la enseñanza, ¿no? Pero saben, Dios nos hizo de cierta manera, y si te hizo estructurado o estructurada, Dios va a usar eso para el desarrollo de su propósito. Pero muchos de nosotros continuamos usando nuestros dones, nuestros talentos, de pronto lo que nos gusta, lo que no nos gusta, para desarrollar nuestro propio propósito. Y quizá esa es la razón por la cual no has tenido éxito, porque continúas usando un aparato que se usa para algo, para otra cosa. Imagínate coger una podadora de pasto y la estás usando para rallar el queso. Hello. Si Dios te creó de cierta manera, con un perfil, con unas características, con unos dones, con unos talentos y con un diseño específico y único, no hay un aparato igual a mí, no hay un aparato igual a ti. Si te creó de esa manera es porque tiene un propósito único y exclusivo para ti. Pero si continúas usando el aparato para lo que no fue creado, estás dañando el aparato y no estás siendo exitoso en lo que estás tratando de hacer. Solamente en Cristo encontramos nuestro origen, encontramos nuestra identidad, encontramos nuestro sentido, encontramos nuestro propósito, encontramos significado y encontramos nuestro destino. Solamente en Cristo. Cualquier otra cosa te va a llevar a un callejón sin salida. Y por eso es que Dios, a mí como pastor, me ha puesto una carga con este tema. Porque veo que hay muchas personas en callejones sin salida, estrellándose contra una pared, y Dios tiene tremendo camino para ti. Pero continuamos en nuestra necedad, en el callejón sin salida, estrellándonos contra las paredes, sin saber qué hacer, perdiendo tiempo y alejados de la voluntad y alejados del propósito de Dios para nuestras vidas. Hay muchas personas en este momento que se encuentran perdidas. Y ojo, vienen a la iglesia de pronto, vienen a la oración, van a los grupos de vida, vienen todos los domingos, pero no están haciendo por lo cual Dios los diseñó en esta vida. Están haciendo otras cosas. Fuimos creados por Dios y para Dios con un diseño y con un plan. Vean lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 11. Dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió. Dios te eligió a ti de antemano. ¿Tienes eso claro? Porque si no, el resto de la serie no va a hacer sentido. Dios te eligió a ti de antemano y Él hace, ojo a esto, que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Tienes un Dios que tiene un plan y Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Tenemos un Dios intencional, tenemos un Dios que tiene un plan con nuestra vida. Nos habla de un Dios que nos eligió, así que nuestra vida tiene que consistir en permitir que sea Dios usándonos a nosotros para su propósito y no que tú creas, porque eso no pasa, pero lo puedes creer, que tú estás usando a Dios para tu propósito. Nunca vas a poder usar a Dios para tu propósito, pero puedes creer o tener esa falsa idea de que yo estoy usando a Dios para mi propósito. Yo vengo a la iglesia para que a mí me vaya bien, yo vengo a la iglesia para que mi familia esté bien, yo vengo a la iglesia para que mi economía esté bien, yo ofrendo para que Dios me multiplique. Ese es el resultado de donde está mi corazón. Pero tú nunca vas a poder usar a Dios para tus propios propósitos y para tu agenda. Nuestro único propósito y la única agenda que existe es la de Dios. Pero muchos de nosotros podemos estar pensando esto: deja que Dios te use y no trates tú de usarlo a Él. A veces pensamos, voy a orar, y nuestra oración consiste en pedir, que me salga el trabajo, Señor, que me gane más plata, que me salga el negocio, que mis hijos estén bien, y pedimos. Y lo único que hacemos es orar,
para tratar de que Dios esté comprometido con lo que yo quiero, con mi propósito y con lo que a mí me parece y con lo que me gusta y con lo que es cómodo para mí. Ojo, ¿cuántas veces nuestra oración consiste en: Señor, muéstrame tu camino? No sé qué es lo que tienes para mí. No sé en este 2025 cuál es tu plan conmigo. Es más, no sé esta semana o no sé hoy qué tienes para mí hoy, Dios. Pero lo único que me importa, Dios, es que se cumpla tu voluntad en mi vida. Señor, no me permitas hacer nada que esté fuera de tu voluntad, fuera de tu propósito. ¿Cuándo luce así nuestra oración? Casi siempre nos levantamos: Señor, damos gracias, sí, pero empezamos: Señor, necesito, Señor, guárdame, guarda a mis hijos en el colegio, Señor, aleja todas las amistades y que mis hijos estén bien, y aléjalos de las drogas y esto y lo otro y tal. Y pida y pida y pida y pida. Ojo, yo no estoy diciendo que orar por los hijos esté mal, no me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que cómo está enfocada tu oración. Deja que Dios te use y no trates tú de usarlo a Él. Porque pensamos que si yo incorporo a Dios dentro de mis planes, si yo incorporo a Dios dentro de mi propósito, es como que mi propósito está bien cuidadito porque Dios es parte de mi plan. No, tú tienes que apegarte al plan de Dios. Entonces ahora la gran pregunta que nos hacemos es: ¿cómo descubrimos el propósito para el cual fuiste creado? Hoy les voy a dar la respuesta, la básica, pero vamos a entrar en los próximos domingos a profundizar en esta respuesta. ¿Cómo encuentro y cómo descubro el propósito de Dios y por el cual yo fui criado? Y en el caso de muchos, buscan propósito en su trabajo, en su familia, o especulan: pues yo creo que mi propósito pues es como ser buena persona. Yo he oído esas respuestas. Estamos acá en la tierra para ser buena gente, buenas personas, para dejar el mundo un poco mejor de lo que lo dejé, porque para tener hijos. Hay personas que su único propósito es tener hijos y trabajar y conseguir un buen trabajo y comprar casa y retirarme y tener una buena vida. Nuestro propósito es mucho más que eso. Y entonces basamos el propósito en nuestro propio entendimiento y en nuestras propias experiencias. Sabemos que la palabra de Dios dice que confía en el Señor con todo tu corazón, y nos dice claramente: no dependas y no confíes en tu propio ¿qué? Entendimiento. Nunca trates de comprender o entender o en poner en tu contexto o tratar de contextualizar el propósito que tú crees que tienes para Él. No, el propósito de Dios toca preguntárselo al diseñador. El propósito de Dios no va a llegarte a ti por tu propio entendimiento. Tenemos que buscar, dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios en todo lo que hagamos, y Él nos va a mostrar cuál es el camino que tenemos que tomar. Por eso es que el propósito de Dios, si tú quieres descubrirlo, empieza, diga conmigo, revelación. El propósito es algo que se nos es revelado en nuestras vidas. Es algo que descubrimos a medida que Dios mismo lo va revelando a nuestras vidas. Y es la revelación de ¿qué? De la palabra de Dios. Por eso es que yo digo, es como complicadito que tú trates de responder esta pregunta si no lees la palabra. Y por eso es que yo soy tan cansón de que lean la palabra, lean la Biblia, tengan espacios de devocional. Levántense en la mañana temprano o acuéstense tarde o a la hora del almuerzo, vaya al carro y almuerce en el carro y saque su celular y lea un par de versículos. Cómprense en un libro en Amazon. Vean, vivimos en una era donde estamos llenos de material bíblico. Estamos llenos de libros, de recursos, y por alguna razón creo que somos la generación que menos lee la Biblia. Qué desafortunado. ¿Estoy como regañón hoy? Qué desafortunado es que estamos en la generación con más tecnología, con más recursos, con más acceso, y creo que podemos ser la generación que menos lee la palabra de Dios. Qué triste, qué desafortunado. Tú entras a Amazon y vas a encontrar devocionales de todas las temáticas. Eres un hombre de negocios, hay devocionales enfocados a los negocios. ¿Te gusta la cocina? He encontrado devocionales enfocados en recetas de cocina. Hay material y hay devocionales de todos los gustos, de todos los tamaños, sencillos, complicados, estudios bíblicos, Biblias de todas las traducciones, con dibujo, sin dibujo, con arte, sin arte. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo de buscar a Dios, de leer la palabra? Si te cuesta trabajo, mira, cómprate un libro devocional, por lo menos, mira, te dice día 1, día 2, día 3, y empiezas a crear el hábito de leer la palabra de Dios. Jamás vas a poder conectar con Dios si no estás leyendo la palabra. Por eso les digo, todo empieza con revelación, pero necesitamos leer de la palabra de Dios. Dios no es tan solo el punto de partida, Él es la fuente de ella. Él es la fuente de vida, y por eso es que tenemos que ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo, porque el mundo puede decirte muchas cosas.
El mundo te puede decir que lo único que importa es que tengas buen trabajo y que tengas dinero, que tengas casa grande, que tengas buen carro. Quizá el mundo eso es lo que nos está imponiendo. Quizá la sociedad eso es lo que te trata de decir. Ese es el mensaje que seguramente le está llegando a tus hijos. Que para ser una persona exitosa toca tener esto, esto y esto y esto. Y el mundo ha puesto parámetros que no son bíblicos. La abundancia viene de parte de Dios. Pero tenemos que empezar a poner fundamentos bíblicos en nuestras vidas. Dios es el punto de partida, pero también es la fuente de ella. Y por eso es que tenemos que ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo, para descubrir cuál es el propósito que tiene contigo y conmigo. Romanos 11:36 dice: pues todas las cosas, todas, provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén y amén. Sin Cristo no hay propósito. Tú y yo estamos aquí en esta tierra y parte no, nuestro propósito, porque estamos hablando del propósito general, pero después lo vamos a desglosar en un propósito mucho más específico. Pero en el propósito general, tú y yo estamos acá porque tenemos que darle la gloria a Dios. Entonces, una buena pregunta que nos podemos hacer, y si estás tomando notas, anota esto: ¿lo que estás haciendo hoy le está dando la gloria a Dios? Y la respuesta es fácil. Si lo que estás haciendo y lo que está pasando no le da la gloria a Él, entonces no es parte de su propósito. Allá por lo menos podemos eliminar. De pronto no lo estás descubriendo, pero quizá podemos empezar a eliminar qué cosas no son parte del propósito de Dios. Si lo que está pasando en tu vida, si eso que estás haciendo, si esos pensamientos, si ese pecado con el que luchas no le da la gloria a Dios, pues obviamente que no hace parte del propósito de Dios en tu vida. Entonces creo que es hora de que empecemos a cortar cosas en nuestra vida que no están glorificando a Dios y que no hacen parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Porque no se trata de nuestros sueños, se trata del reino de Dios. Y eso lo traje en una prédica hace unos meses atrás. No, nuestro compromiso es con el reino de Dios. Nuestras prioridades son las prioridades de Dios. ¿Y cuál es la prioridad de Dios? El reino de Dios. Por lo tanto, nuestro propósito tiene que ir enfocado hacia el reino de Dios. Así que no se trata necesariamente de mis sueños. Cuando tu vida está llena de propósito, entonces tú empiezas a medir todo lo que has hecho, todo lo que pasa, todo lo que dices y todo lo que haces según aquello por lo cual fuiste creado. En otras palabras, el éxito que tú puedas sentir que tienes, lo vas a empezar a medir es por qué tanto del propósito de Dios estoy desarrollando en mi vida. Y que todo lo que esté fuera de ese propósito, pues no lo veo como éxito. Así para el mundo luzca como exitoso. Quizá te graduaste con Masters, con PhD, estás yendo a tremenda universidad, pero te tengo que decir, para el mundo eso puede ser éxito, pero si ese no era el propósito de Dios, pues no es exitoso. Nuestro éxito lo medimos a medida de que podamos desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas, porque el propósito se define o define nuestros pasos y da sentido a nuestros logros. El propósito de Dios, y por eso es que es tan importante descubrirlo, porque si tú logras descubrir el propósito de Dios, pues puedes definir tus pasos. A veces nos quedamos congelados sin saber qué hacer, qué debo hacer. Es que no sé qué paso tomar, es que no sé por qué camino tomar. Y la razón por la cual nos congelamos y nos da miedo es porque no conocemos y no hemos descubierto el propósito de Dios en nuestra vida. Pero yo te aseguro que si tú lo conoces y descubres el propósito de Dios a través de la revelación de la palabra y a través de tener una real conexión con Dios, pues vas a estar tranquilo y vas a poder avanzar en el propósito de Dios de tu vida. Y creo que un buen ejemplo es el de la universidad. Yo me recuerdo mucho cuando entré a la universidad, yo tenía miedo porque no estaba seguro de qué estudiar. Nunca le pregunté a Dios. Por eso me cambié 3 veces de carrera: psicología, relaciones internacionales y marketing. Y no tenía ni a qué estudiar, y entonces empezaba a estudiar esto y me llamaba y eso que me quería cambiar más veces, pero ya, porque no estaba seguro. Nunca me tomé el trabajo de preguntarle a Dios. Nunca me tomé el trabajo de analizar, bueno, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? Y a lo mejor si lo hubiera descubierto en ese entonces, hubiera estudiado para ser pastor. ¿Sí me están siguiendo? Estaba leyendo un libro, hace un par de meses me leí un libro muy bueno que tiene que ver con el propósito, y hablaba de que la gran mayoría de gente estudió algo que no tiene que ver con su propósito. ¿Saben cuántos recursos malgastados hay por estudiar cosas que nunca fuimos llamados a estudiar y invertir en cosas que nunca debimos invertir? Y personas que hoy en día son miserables porque llevan 30 años con el mismo trabajo y lo detestan, pero dijeron, ya estudié eso, ¿qué voy a hacer? Ya un año pasó, otro año,
¿Te das cuenta? Tienes hijos, tienes esposa, tienes un mortgage, no me puedo salir de mi trabajo, y llevan 30 años miserables en el trabajo porque nunca le preguntaron a Dios qué debo estudiar y qué es lo que va a hacer con mi vida. Tantos recursos desperdiciados. Por eso hoy le hablo a los jóvenes: si ustedes están en el proceso de tomar decisiones de estudio, de universidad, pregúntenle a Dios. Yo no quiero que pierdan tiempo, que pierdan recursos, que pierdan dinero, o que peor aún, terminen por años haciendo algo que no fueron llamados a hacer. Nunca vamos a ser felices fuera del propósito de Dios. De pronto puedes creer que eres feliz, pero lo único que trae real plenitud a nuestras vidas es estar dentro de la voluntad de Dios. Así que tenemos que ser intencionales para eso. Quiero cerrar ya para terminar leyéndoles una vez más Efesios capítulo 2 versículo 10. Yo creo que es importante como fundamento para esta serie que ustedes saben, ojalá se puedan memorizar este versículo. Sería bonito que se lo memorizaran. Si en algún punto de tu vida estás midiendo tu éxito o estás midiendo qué tan exitoso eres por lo que el mundo dice, quiero que te acuerdes de este versículo. Si en algún momento tu autoestima está por el piso, por esto, por lo otro, porque no te sientes bien, porque no te gusta tu trabajo, porque te sientes como un perdedor, perdedora, por lo que sea, quiero que recuerdes este versículo. Si en algún punto te llegan estas ideas y estos recuerdos de que de pronto te sientes que fuiste un error, que tus padres no te desearon o que tus padres te abandonaron, quiero que recuerdes este versículo. Si en algún punto sientes que tu vida no tiene propósito y no tienes ni idea para qué estás acá en la tierra, yo quiero que recuerdes este versículo. Es que es hermoso. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él, Dios, nos preparó. No las tienes que preparar, no las tienes que inventar. Dios ya preparó obras buenas tiempo atrás. Un Dios que planea y que es intencional. ¿Saben qué dice la versión Reina Valera? Dice que somos hechura suya. ¿Saben qué es la palabra griega para hechura? Poema. Tú eres el poema de Dios. Dios se esmeró haciendo tremendo poema con tu vida, contigo. Tú no eres producto de tus padres, tú eres producto del amor y el propósito de Dios. Me puse a investigar, puse cuáles son las características de una obra maestra y vean lo que me salió. Si me pueden poner la siguiente imagen. Vean todo lo que es una obra maestra. Es original, no hay otra igual. Es única, es especial, tiene valor, porque es una obra maestra. Es diseñada con intención. Esta me encantó. Representa a su creador. Cuando ve una obra de arte, inmediatamente uno más o menos ya sabe quién es el artista, porque tiene unas características y representa a su creador. Se expone. La obra maestra está para exponerla, para que todos la vean. Es detallada y cuenta una historia. Yo creo que sepas tú hoy que tú eres único, que tú eres original, que eres muy especial, que tú tienes valor, que fuiste diseñado con intención, que tú representas a tu creador, que tú estás aquí para ser expuesto, para que todos te vean y vean el amor de Dios a través de tu vida, que tú tienes detalle. Que cada cosa de tu vida que de pronto te guste o no te guste, Dios la hizo con detalle. Y que tú estás acá para contar una historia. No hay nadie como tú, no hay copias. Eres diseño único. Tienes propósito eterno. Eres especial y nuestra vida adquiere sentido cuando la alineamos con el propósito de Dios. Tú tienes valor que es impagable. Lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, no hay cómo pagarlo, no tiene valor. Ese es el precio que tú tienes. No hay cantidad ni valor en este mundo que pueda pagar lo que tú vales. Representa al creador. Las obras maestras reflejan el corazón y el estilo del artista. Tu vida representa a Dios y fuiste creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando las personas nos vean allá afuera en nuestro trabajo, en los diferentes ambientes donde nos movemos, tienen que ver a Cristo en nuestra vida porque somos su obra maestra. Estamos diseñados por Dios y creados para ser expuestos, para esconderte.
¿Por qué tienes miedo? Créele a Dios. Dios te creó para brillar y no para meterte en una mesa. Dios te creó para iluminar y no para que estés escondido debajo de una mesa. Tú tienes detalle. Los detalles son importantes. Los detalles hacen que la obra sea una obra maestra. Cada detalle en ti es especial. Cada detalle en ti tiene propósito. Y finalmente tú estás acá para contar una historia. Las obras maestras transmiten el mensaje del Creador. Y si vamos a hablar de propósito, creo que tú y yo, al ser obras maestras diseñadas y creadas por nuestro Padre, estamos aquí para propósito número uno: contar la historia de amor y la gracia de Dios a todo el mundo. Así que hoy te dejo con esto: vive con intención y camina con propósito. Vive con intención y camina con propósito. Es tiempo de empezar a caminar ese camino que Dios preparó para nosotros y de vivir de una manera intencional. Tu vida tiene propósito asignado por Dios, y revelar a Cristo donde sea que Él nos plante. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, familia? Señor, te queremos dar gracias, Padre, en esta tarde de domingo. Primero por tu amor, Señor, porque nos tuviste en tu mente, Señor, desde la eternidad, Padre. Porque nos has diseñado, Señor, con intención. Porque somos tu obra maestra, Señor. Qué privilegio es decir que somos tu obra maestra. Te damos gracias, Padre, porque nos creaste con tanta intención, Señor. Cada detalle, Señor. Te damos gracias porque tú has preparado buenas obras para nuestra vida, Señor. Tú has preparado un propósito con cada uno de nosotros, Señor. Desde tiempo atrás tú ya tenías un plan con nuestras vidas, Señor. Y por eso te damos gracias hoy, Señor, porque tienes un propósito con cada uno de nosotros, Señor. Hoy te queremos pedir, Señor, que nos des sabiduría, Padre. No queremos hacer nada que esté fuera de tu voluntad y fuera de tu propósito, Señor. Ayúdanos a descubrir, Señor, cada día qué es lo que tienes para nosotros, qué es lo que tienes para nuestra vida, qué es lo que tienes para nuestras familias, Señor. Te lo pedimos en esta tarde, Padre. Te pedimos, Señor, que tengamos la sabiduría, Señor, que conectemos contigo de una manera sobrenatural, Señor, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, Señor. Que tu propósito sea revelado en nuestras vidas, Señor. Y que a pesar de lo que hemos vivido, bueno, malo o regular, sin importar lo que haya pasado, Señor, tu palabra dice que tú usas todo para el bien, Señor. Y yo sé, Padre, que todo lo que hemos vivido aquí, Señor, todo lo que ha pasado y todo lo que esté pasando hoy, tú lo estás usando porque eres un Dios que siempre está obrando. Y por eso te damos gracias, Señor, porque tu obra continuará, porque tu propósito continuará, Señor, porque nosotros vamos a ser instrumentos, Padre, en tus manos. Nos vamos a dejar usar de una manera poderosa, Señor. Te damos gracias, Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Y te damos gracias porque somos tu obra maestra. En el nombre de Jesús, amén y amén.